Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos y alumnas. Comenzamos. Me dice así el primer problema del día de hoy. Una barra escalonada prismática con su extremo superior empotrado se estira por su peso propio y la fuerza P aplicada en el extremo inferior. Las tensiones en las secciones superiores de cada escalón son iguales a la tensión admisible sigma. Con ello me piden determinar la longitud X del escalón inferior de la barra, de modo que el peso de esta sea el mínimo. La densidad del material de la barra es igual a ρ. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el gráfico y las respuestas con fines comparativos. Este es un problema del cual se me han hecho muchas consultas. Es un bonito problema de examen que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, aquí estás viendo F1 y F2. Te vas a dar cuenta, ¿recuerdas? Esto es la nomenclatura ruso-soviética para áreas, ¿no? F1 y F2 no son datos del problema por si acaso, y supuestamente esto de abajo es lo que debemos obtener. Pasemos pues a la solución respectiva. Y acá tengo el gráfico un poco más bonito, ¿cierto? Y mis datos acá a la izquierda. Para el material me dan el esfuerzo admisible, ¿cierto? Y ρ la densidad. Lo que me están pidiendo es esta magnitud X para que el peso de la barra, es decir, del conjunto, sea el mínimo posible, ¿no? Y como te decía, F1 y F2, nomenclaturas de área, no son datos del problema, por si acaso, debemos encontrarlas. En sí el problema tiene una presentación clásica. Dos barras sujetas a una fuerza. Es un problema o un caso que has visto en muchas ocasiones. Pero este es un caso un poquito diferente. El análisis, eso sí, va a partir de cada una de las secciones 1,1 y 2,2. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a trabajar con la sección 1,1. Estás viendo que he extraído la parte de magnitud X, ¿cierto? Aquí arriba se encontraría la sección superior de 1,1, es decir, donde se une o donde está soldada la parte más angosta, ¿no? Fuerzas que actúan sobre este tramo, ya no solamente está P, ¿cierto? Hay peso propio para este tramo que es P1, ¿correcto? Entonces la fuerza sobre la sección superior por estática sería P más P1. Ese P1 estaría definido así: densidad por gravedad por volumen, ¿no? Pero el volumen para este caso es F2 por la altura, área por la altura, ¿cierto? Y a esto le llamamos A. Pero hay un dato clave acá, ¿no? Me dicen de que las tensiones en las secciones superiores de cada escalón son iguales a la tensión admisible. Mucho ojo, esto hay que aplicarlo con cuidado. No es esto una fuerza adicional por si acaso, sino que se están refiriendo a esto de acá por si acaso. La tensión admisible será la fuerza sobre el área, ¿sí o no? Definición de esfuerzo, en este caso, ¿correcto? Y esto lo puedo escribir así. Sería mi expresión B. Ahora de ambas, de A y de B, voy a despejar F2. ¿Correcto? ¿Ves? Ya tengo mi expresión para el área en función de los datos verdaderos del problema, que son P, esfuerzo admisible, X, ¿no? Y a esto le llamo asterisco. Lo propio voy a hacer para la sección 2,2, que tiene un área transversal F1. ¿Correcto? Avancemos pues.
Y aquí está la sección 2,2. Ahora la sección superior coincidiría con el techo. ¿Sí o no? Las cargas presentes sobre este tramo viene a ser el peso propio, la fuerza sobre la unión entre ambas barras, P más P sub 1, ¿recuerdas? Hacia abajo. Y en el techo, es decir, en la parte soldada, tendríamos la fuerza resultante, ¿no? La suma de estas dos fuercitas, P más P sub 1 más P sub 2. Correcto. Esto más que nada es estática básica. Y procedemos tal como en la sección 1.1. Este será mi peso, ahora en términos de F1, y L menos X, que es el largo del tramo 2. Correcto. Y además, lo mismo que hicimos en el tramo 1. Pero ahora sobre el área 1. Voy a reemplazar A y C junto con el asterisco. Y claro, la expresión que tengo acá. Esto tendría. ¿Cierto? F1. Y listo. A esto le llamo doble asterisco. Y ya tengo expresiones deducidas para las dos áreas. Voy a hacerme aquí un poquito de espacio. Eso es. El peso total de la barra sería el peso de ambos tramos. Tengo las expresiones A, C, asterisco y doble asterisco para reemplazar. A esto le llamo 1. Va a ser muy importante esta expresión para todo el problema. Y voy a reemplazar y reducir estas expresiones previas. Listo. Ya tengo aquí el peso total. El peso total de la barra, que es una de las expresiones que ves en la respuesta. Estamos. Pero ahora, ¿cómo diablos obtengo el peso mínimo? Muchos aquí robotizan y van a optar por el cálculo diferencial, ¿no? Pero aquí, en esta expresión que sigue siendo la 1, vamos a darnos con la sorpresa de que el cálculo diferencial nos va a llevar aquí a una expresión muy complicada y difícil de evaluar. Estamos. Por lo que debemos optar por una alternativa más sencilla. ¿Correcto? Vamos a retroceder entonces un poquito, haciéndonos de paso un poco de espacio. Eso es. Esto es todo lo que necesitamos. Mira, estoy en el peso total de la barra. Y ese peso total puedo expresarlo así, ¿cierto? Ya que es el mismo material, densidad por gravedad, por la suma de dos volúmenes. ¿Estamos? Supongamos esto. Bueno, no es una suposición, ya que B1 es mayor que B2, es verdad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si ambos volúmenes fueran iguales a B1? Entonces, B1 más B1 me da 2B1. Esto sería el peso máximo. ¿Cierto o no? Muy diferente a la expresión previa B1 más B2. Ya que B1 es más grande que B2. ¿Sí o no, mi estimado, mi estimada? Y si trabajamos con B2, algo análogo, pero este sería el P mínimo. ¿Cierto o no? ¿Qué te dice eso entonces, mi estimado, mi estimada? Que lo que debe hacerse para obtener el máximo o el mínimo de forma práctica, en este caso, es igualando volúmenes. Estamos. Ambos entonces deben ser iguales. B1 igual a B2. ¿Correcto? ¿Y eso qué significa? Claro. Área por altura igual a área por altura. Pero mira que F1 y F2 ya las tenemos acá como expresiones. Vamos a reemplazar ese asterisco y doble asterisco. Y ya tenemos aquí una ecuación que podemos reducir. ¿Cierto? Vamos a hacernos aquí un poco de espacio. Ya no necesitamos gráfica en realidad. Estamos aquí. Esto va a ser o va a reducirse a una ecuación de segundo grado. Y esto ya es muy sencillo para resolver. Acá te lo estoy planteando. El cual, o expresión, la cual podemos reducir con nuestros vastos conocimientos de álgebra
para llegar a esto, ¿no? El x es entonces la solución de una ecuación cuadrática, pero aquí vamos a descartar la parte negativa, ¿no? Acuérdate, esta raíz va a ser mucho más grande que L medios, ¿sí o no? Mira, construye un triángulo rectángulo, la hipotenusa sería la raíz, y esta resta sería negativa, ¿sí o no? Entonces, descartamos completamente la solución negativa, y lo único que me queda es esto de acá, ¿correcto? Este es entonces el x para que el peso sea el mínimo. ¿Estamos? Y esa es precisamente la respuesta que aparece en el texto. ¿Qué te parece? Bonito el problema, ¿no? Espero que hayas comprendido en toda su dimensión y te sea de utilidad esto expuesto en la preparación para tus evaluaciones. Pasaremos aquí a un siguiente problema no menos interesante. Problema un poco más original todavía. Me dicen así. Un sistema de barras se compone de dos vigas absolutamente rígidas, paralelas a O y BO', unidas por 4 barras elásticas verticales de igual rigidez C, a la tracción. Determinar los esfuerzos en las barras surgidos después de aplicar en los puntos A y B momentos M de iguales magnitudes. ¿Correcto? Acá tenemos la gráfica que vamos a aclarar y también tenemos la respuesta con fines comparativos. Pasemos pues a la solución respectiva. Y aquí estás viendo el gráfico ampliado. Debo hallar esfuerzos o fuerzas internas, ¿no? En estos cables 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo procedo? Esto es un problema hiperestático, recontra hiperestático, ¿no? Pero debes observar en primer lugar que las barras OA y BO' se encuentran articuladas en sus extremos. No están empotradas, sino articuladas en O y O' respectivamente. ¿Correcto? Hay simetría a la derecha y a la izquierda. Observas. Nos dan aquí además como dato rigidez, ¿cierto? Es decir, esta expresión E por A entre L es constante para las 4 barras, por si acaso. E por A sobre L va a ser constante y así lo vamos a trabajar. ¿Estamos? E es el módulo de Young, A área transversal y L longitud para los 4 cables. ¿Estamos de acuerdo? Y observas de que será un problema hiperestático de 8 incógnitas, ¿no? 2 reacciones en O, 2 reacciones en O', van 4, más las 4 fuerzas incógnitas, tenemos 8 incógnitas. Bueno, 4 son reacciones externas y 4 serían fuerzas internas. Veamos pues. Lo primero será aquí analizar las deformaciones. ¿Correcto? Las deformaciones, exagerando un poquito, esta será la deflexión de la barra OA. ¿Correcto? Con la deflexión de cada uno de los cables, delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Observas. Lo mismo pasará abajo. Mira que vamos a tener 2 triángulos semejantes. ¿Sí o no? El triángulo rectángulo OAA' es semejante al triángulo O'BB'. Aquí a la derecha vamos a efectuar las proporciones. ¿Estamos de acuerdo? Delta 1 sobre A es como delta 4 es a 4A. ¿A qué conclusión llego aquí? Claro, delta 4 será 4 veces delta 1. Y si trabajo delta 1 con delta 3, esto me está quedando. Delta 4, 4 delta 1. Delta 3, 3 delta 1. Delta 2 será 2 delta 1. ¿Sí o no? Esto es de nuestra geometría básica. Delta 4, 4 delta 1. Delta 3, 3 delta 1.
delta 2, 2 delta 1. Lo mismo abajo, porque los triángulos son semejantes, ¿cierto? Y listo, 4 delta 1, 3 delta 1 y 2 delta 1. Lo mismo tenemos en los dos triángulos rectángulos. Pero estas son deformaciones relativas, ¿no? Lo que yo necesito en este caso serán deformaciones absolutas. Y eso es lo que voy a analizar en este instante. El cable 1, por ejemplo, ¿cuál será su estiramiento absoluto? Claro, lo que se estire el de abajo tendría que restarle lo que se estire arriba. Y esa sería la deformación absoluta. ¿Correcto? Cable 1 entonces, como te decía, el estiramiento de abajo menos el estiramiento de arriba. Y eso me está dando 3 delta 1. Esto es el estiramiento absoluto para el cable 1. Lo propio para los demás. A esto le llamo A. El cable 2, según estoy viendo, será 3 delta 1 menos 2 delta 1. ¿Cierto? Delta 1, y a esto le llamo B. Completo con los cables faltantes, el cable 3, 2 delta 1 menos 3 delta 1, y ahí estás viendo de que negativo, ¿no? Es decir, la deformación es en sentido opuesto. A esto le llamo C. Para el cable 4, lo mismo. Tenemos delta 1 menos 4 delta 1. Al revés. Al revés que el cable 1. A esto le llamo D. 4 expresiones que me van a servir. ¿Y qué puedo observar? De A y B, por ejemplo, llego a esta conclusión. ¿Estás de acuerdo? La deformación absoluta del cable 1 es el triple de la deformación absoluta del segundo. Observa. Ahora puedo aplicar aquí la fórmula de la pelea, ¿no? ¿Te acuerdas? Pelea. Fuerza por longitud entre área por módulo de Young. Y esto era la rigidez, ¿no? L sobre AE era la C, ¿cierto? Pero estas expresiones, la C, se va a cancelar ya que es constante en todos los cables, ¿cierto? Únicamente nos está quedando esto. F1 va a ser 3 veces F2. ¿Ves? Ya tenemos una expresión. Con B y C, algo análogo, ¿no? El cable 2 y el cable 3 tienen las mismas deformaciones, pero en sentidos opuestos. Y si reemplazo aquí mi fórmula de la pelea y simplifico, llego a esta conclusión. F3 y F2 iguales, pero de signo contrario. ¿De acuerdo? Expresión número 2. Listo. De A y D, algo análogo, ¿no? F4 sería igual a F1, pero de signo contrario. Lo mismo que para B y C. ¿Estamos? Esta sería la expresión número 3. Mira, ya tenemos 1, 2, 3 ecuaciones, ¿no? Solamente nos falta una para resolver el sistema. Y esa va a ser más sencilla de plantear porque es la que nos suministra la estática. ¿Correcto? Estamos viendo de que hay simetría. Estos cables van a trabajar, como me indican aquí, simétricamente a tracción y a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a plantear pues nuestra última ecuación. Eso es, solamente el tramo OA, aquí estoy separando, con las ecuaciones que tengo hasta el momento. Voy a poner acá mis fuerzas. ¿Listo? Y la reacción en el gozne O. Es decir, acá no puedo aplicar suma de fuerzas porque me ganaría dos incógnitas más. ¿Sí o no? ¿Qué debo hacer? Únicamente tomar momentos. Momentos con respecto al punto O, y precisamente ahí me va a salir la cuarta ecuación en términos de las fuerzas y el dato M. ¿Correcto? ¿Ves? Ahora sí ya está completito el sistema, únicamente me queda resolverlo por el método que más me guste. El problema es algebraico, debo trabajar
manualmente de preferencia, ¿no? De esas 4 ecuaciones, esto voy a tener entonces. Pero salen 2 al revés, ¿no? Porque tú te das cuenta de que F1 y F2 están trabajando a tracción, mientras que F3 y F4 serían a compresión. Pero eso es lo de menos. Únicamente ahí se va a corregir el signo, este que ves. Pero lo que nos interesa es la fuerza en valor absoluto, ¿no? Para los 4 cables, esto tendríamos. Exactamente lo mismo, respuesta cotejada. ¿Qué te parece? Muy, pero muy interesante el problema. Tipo examen también. Espero te sea entonces de utilidad todo lo que he expuesto hasta el momento. Pasaremos ahora a un nuevo problema. Algo mucho más clásico todavía. En una barra con empotramiento perfecto en ambos extremos, la tensión admisible a compresión es 2 veces mayor que a tracción. Esto me están diciendo. Sigma a compresión es 2 veces sigma a tracción. Con ello, determinar la relación entre las longitudes A y B que hace los tramos AC y CB equiresistentes. ¿De acuerdo? Es decir, que cumplan con esta condición que nos están dando aquí arriba, ¿no? Sigma de compresión igual a 2 veces sigma de tracción. ¿Listo? Tenemos entonces acá nuestras respuestas con fines comparativos. Y vamos a mejorar un poquito este gráfico. Eso es. Ese es el problema. Ya creo bastante familiar para muchos, ¿no? Barras con carga axial. Los datos que tengo son esto, eso sí. El sigma de compresión es igual a 2 veces el sigma de tracción. ¿Listo? Esto me están pidiendo, la relación A sobre B, tal que AC y CB sean equiresistentes, ¿no? Es decir, que cumplan con la condición de arriba. Estamos. Vamos a utilizar en primer lugar la estática para plantear una ecuación que podría sernos útil. Estoy colocando acá un sistema coordenado cartesiano que va a ser muy necesario. Y las reacciones sobre los empotramientos, RA y RB. ¿Correcto? Compresión y tracción respectivamente. Suma de fuerzas en X igual a 0. Esto tenemos, ¿no? Y ahora voy a trazar acá mi diagrama de cargas axiales. ¿Correcto? RA y RB. Así sería. Estamos. Pero ahora, esto es un caso de apoyos rígidos, ¿no? Paredes rígidas, la deformación neta debida a esta carga P sería 0. Eso sí lo sabemos. Y esto es fácil de plantear, ¿no? Delta de AC más delta de CB, 0. Correcto. Ahora voy a reemplazar aquí mi fórmula de la pelea. Esto, ¿no? Con las longitudes y las áreas para cada tramo. El mismo material. ¿Qué me va a quedar aquí al simplificar? Esto de acá. RA sobre RB, 2B entre A. Pero ahora, ¿cómo vinculo estas fuerzas con estos esfuerzos de compresión y tracción? Para eso, entonces vamos aquí a hacer un artificio matemático. Como esfuerzo es fuerza sobre área, vamos a dividir miembro a miembro entre área, ¿correcto? RA entre F2, RB entre F2. Ya, muy bien. Para el tramo CB es correcto. Fuerza sobre área. Pero el tramo AC, su área es 2F2. ¿Sí o no? Entonces aquí puedo introducir este artificio extra. Y ahora sí, ya está. Fuerza sobre área para los dos tramos. RA se encuentra a compresión y RB se encuentra a tracción. ¿Sí o no? Entonces reemplacemos ahí esfuerzo de compresión y esfuerzo de tracción. ¿Listo? Pero ahora se trata de equiresistencia, ¿no? Sigma de compresión es igual a 2 veces sigma de tracción. Aquí está la condición de equiresistencia.
Entonces voy a hacer el reemplazo allí. Sigma de compresión es 2 veces sigma de tracción. ¿Qué pasa ahí? Se cancela el sigma de tracción, cancelamos 2 y me queda precisamente lo que me están pidiendo. B igual a 2A. ¿Qué te parece? Pregunta corta, pero interesante, ¿no? En fin, espero que todo lo aquí expuesto te sea de utilidad. Con esto estamos concluyendo este pequeño seminario. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras consultas en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.